record to this computer. Muy bien. Ahí está. ¿Y ven también la cámara de ustedes cuando estoy haciendo recording? ¿Ves? Yo, yo te veo a vos y lo veo a Shmuel en la oscuridad, Ah, ok. Pero arriba. si muevo esto, no ves, ¿no? Ahora No, no ves. Muy bien. Ok. Entonces, seguimos con las letras divinas. Vamos a llegar ahora con los tres madres y Maot. Llegamos al Aleph. Había Shin, Aleph y al final vamos a llegar a Maim, a Mem. Entonces, Aleph realmente es el elemento, se dice el aire, ¿sí? Eh, es el elemento que da vida al todo, ¿sí? También se llama en el Sefer Yetzirah Ruach, ¿ok? Porque si usamos los cuatro elementos de la realidad, que es Esh, Ruach, Maim, Afar, ¿ok? Entonces, Ruach es Avir, es lo mismo, ¿ok? Entonces estamos hablando del Avir, del Ruach, del aire, viento, Ruach es viento, ¿sí? Entonces, lo que hay que entender, según la Kabbalah, es que este Aleph, este Avir, este Ruach, eh, pertenece a la categoría como el resto que dice la Kabbalah, el Pasuk, Kerum Zulut Livnei Adam. ¿Qué es Kerum Zulut Livnei Adam? Dice la Gemara en Masejet Brachot que son cosas que están lo más alto de la Metziut, pero la gente lo mezalzelim, como se dice, les zalzel, no lo dan importancia de no le da nada. importancia. Sí. Eh, dice la Gemara, esto es kerum, como algo es tan alto, así es también zulut al Bnei Adam. Lo mismo es muy bajo para la gente. Por ejemplo, fila, la fila es tan alta, ¿sí? Rezar es tan alto, pero al mismo tiempo, por eso está considerado a la gente algo muy bajo. Rezar. El mundo dice, para de rezar, anda a hacer, ¿sí? No, ¿qué rezar? Eso está en Entonces, uno de las Akdamot, ¿no? sí, Keru Zulut Livnei Adam, entonces, Bidyuk, no me acuerdo en qué, pero habla de esto que si la gente hubiera sabido, Sí, sí, supiera. supiera qué es la altura de la fila, iban a rezar todo el día. Entonces, lo mismo es el aire. Es algo tan gratis que existe alrededor de nosotros que no le damos importancia, pero hoy ya la gente empezando, la ciencia está empezando a entender la fuerza del aire, la fuerza que le da a la gente, la fuerza que le da alrededor, al mundo. Y, ¿sabes? Dice también que dieron cuenta en un estudio que alguien que vive en algún lugar y que le cambia las cosas en el cuerpo, no lo leí en algún lugar, no sabían qué es qué son las fuerzas que más cambian ¿sabes? Al cuerpo Carácter. sí, del ser humano, hasta el cuerpo, no solamente el carácter, sí, la cara que cambia, donde vive, dónde vive gente. Entonces pensaron que es, pues, por ejemplo, por el sol, los ojos se ponen un poco más chicas, se pone el piel más negro. Pero ¿qué es la fuerza que más cambia a la persona en el cuerpo? Es el El aire. aire. Es el aire, sí. Porque, ¿sabes? Estás todo el día respirando, todo el tiempo estás consumando el aire. Entonces, significa que esta es una fuerza muy, muy fuerte que no le damos importancia. Y esto se relata a la letra Aleph, porque Aleph empieza todo. Lo mismo acá, no es fuego ni es el agua. Lo que empieza todo es el aire.
Y así podemos empezar a vivir, ¿sí? Sin aire, ¿cómo podemos? No hay vida, ¿sí? Sin aire. Y que el fuego Entonces, tampoco puede existir sin aire y el agua si no tiene oxígeno se pudre exactamente, exactamente. Y no solamente esto, sino el agua el aire es lo que se conecta entre fuego y agua. No se puede conectarles si no tenés directo. aire, sí. Ok, entonces por eso vamos a empezar a entender más mejor. Dice el Sefer Yetzirah, Emlich, ¿sí? El Aleph del Ruach, sobre aire, y lo que salió con esto es Avir, entonces Ruach es viento, ¿sí? Salió Avir, aire, Revaya es como no, ya empezamos, por ejemplo, con fuego. Revaya viene en el medio entre el guf, ¿sabes? Cuando tenemos el calor, tenemos el frío, tenemos en el medio Revaya, ¿ok? Entonces, no es calor muy alta, Kor, no es Hom, es Revaya, es algo que está a pleno centro del aclim, ¿ok? En el aclim es en el centro, ¿ok? Revaya. Y como empezamos, el Aleph es entre el fuego y el agua. Entonces también muestra algo en el medio. Y Gvia Benefesh, otra vez Gvia es algo entre la cabeza y las piernas. Gvia es el El centro, cuerpo. el cuerpo, sí. ¿Ok? Ahora, por eso hay que entender, y Aleph es la línea entre Gesed y Gvura. ¿Ok? La línea entre Gesed y Gvura. Ahora, para seguir tenemos que un poco acordarnos que cómo es el sistema de las letras. Entonces ya hablamos mucho de esto, que hay, el Shin fue el fuego, que simboliza eh, el cielo, ¿sí? Simboliza la cabeza, simboliza los neurones en la cabeza, ¿ok? Ujú, Agua, que es el mem que vamos a llegar, es al revés, simboliza la tierra, simboliza el estómago, ¿ok? ujú, Y no los neurones, sino la sangre, ¿ok? Y en el medio tenemos el ruach, que simboliza el aire, ¿ok? Simboliza el lev, corazón, y no es neurones ni es sangre, sino es el oxígeno que anda en nuestro cuerpo, ¿ok? Al final tenemos Afar, que es Adama, no es Eretz, tierra, sino Adama es, ¿sabes? Cuando agarras Adama, hay una diferencia entre Eretz y Adama. Adama es cuando agarras pedazo del Eretz, un poco en su mano, no sé cómo se llama, no, pero lo que esto se es hace, vos decís el afar, mi nada más, que es el polvo. polvo, exactamente. Afar ya es el polvo, son las piernas del ser humano. Entonces, es para ponernos bien que el Ruach que es Avir, ¿sí? Pertenece al corazón, pertenece a la parte del cuerpo. Por eso dice acá que pertenece al cuerpo. Y realmente, Gesed y Gvura son las dos manos que tenemos, ¿sí? Mm. Entonces, la conexión entre estos dos manos, que es Gesed y entre Gvura, es el Aleph. Ahora, antes que seguimos, también simboliza Aleph, empieza todo, ¿sí? Todo el Aleph Bet empieza con Aleph. Entonces, ¿por qué es entre Gesed y Gvura? Porque la creación, primero, ahora vas a Rosh Hashanah, ¿sí? La Mm. creación
pertenece al Zain Tachtonot. El Gar no fue creado, es algo que simboliza el infinito, el Or En Sof, el Gar. Keter Chochma Bina no pertenece realmente al tiempo y al espacio, es algo divino del Kadosh Baruj Hu. ¿Qué fue creado? ¿Qué es el lugar donde el Kadosh Baruj Hu nos dejó a nosotros? Un lugar para construir, para ser socios de él, es en el Zain Tachtonot, desde Gesed hasta abajo. Mal. Así que lo que pertenece a nosotros empieza con Gesed. ¿Y qué significa empieza con Gesed? Que la fuerza primera que uno hace en el mundo es tratar de hacer Gesed y encontrar que cualquier Gesed que quiere hacer tiene una fuerza contra que se llama Gvura. No podés hacer cualquier Gesed si no encontrás también Gvura. Por ejemplo, uno quiere caminar para hacer algo. Gesed es para dar, para hacer algo. Quiere caminar, necesita que mover el cuerpo. Mover el cuerpo es Gvura, ¿no? El cuerpo quiere quedarse quieto, no quiere mover. Necesita energía, comida, qué sé yo. Entonces, cualquier movimiento que uno hace, Gesed, Y Geburah. inmediatamente encuentra una fuerza contra esto que se llama Gvura. ¿Ok? Y ¿sabes? Este movimiento primaria es el Aleph. ¿Ok? Esto es el Aleph. Ujú. Ahora, ¿qué dice el Sefer Zohar sobre Aleph? ¿Ok? Conocemos ya que el Aleph empieza a hacer 10 mandamientos. ¿Ok? Anoji Hashem Elokej. Ujú. No empieza la Torah, empieza mandamientos. La Torah empieza con el Bet. Ahora, el Zohar dice que el Aleph simboliza Ejad, simboliza lo primario, lo primero de todo. ¿Sabes? Entonces, ¿dónde empieza todo? ¿Ok? Sí, como recién dijimos. Entonces, el Aleph viene de la palabra Ejad. Sí, vamos a después ver cómo Aleph también viene de Aleph. ¿Ok? Pero primero, el Aleph simboliza, dice el Zohar, uno. Y uno también a veces simboliza único, ¿ok? Entonces estamos hablando de la fuerza primaria del uno, del único que empieza la Metziut, ¿ok? Y cuando aparece la letra primera vez en la Torah, en la palabra Elohim, Ahí sí. Ah, Bereshit bara mm, Elohim. Entonces, en Bereshit hay Aleph, Bará también, pero no empieza la palabra. ¿Dónde aparece la letra primera vez al principio de una palabra? De la el palabra Elohim. Elohim. Porque, y cada vez dice Zohar, donde aparece la primera vez, al principio de la palabra, ahí es donde sabes que es la fuerza de esta letra. ¿Ok? Entonces, sí, Bet empieza con Bereshit. Bet simboliza algo de lo primario, pero lo primario tenemos que entender cómo fue creado el mundo, no realmente es la cosa primera, al revés. El mundo fue creado después de muchos olamot, son muchos ¿sí? Mundos, Ruhaní, que después hasta llegaron al Bet. Entonces no es primero Bet. Sí, la Torah empieza con Bet, pero la Torah muestra cómo fue creado el mundo cuando habían mundos anteriores, ¿ok? Entonces Ale simboliza esta fuerza aún antes del Bet, la fuerza de Elohim, la fuerza del uno, del único, ¿ok? Más grande del Bet. Y por eso dice la Midrash de Rabbi Akiva, o tío de Rabbi Akiva, por eso el Aleph viene de la palabra Aluf. Aluf es, Gobernador. sí, gobernador. Alufo shel olam, dice.
Alufo Shel Olam es el Kadosh Baruj Hu, que es el gobernador de la realidad. Y Aluf viene no solamente gobernador, ¿sabes? Gobernar, sino también de fuerza. Hozek. Aluf es alguien muy fuerte, muy fuerte. Por eso Elohim simboliza la fuerza del Kadosh La Baruj Hu. fuerza. ¿Ok? Entonces, si conectamos esto, podemos empezar a entender en la Midrash del Zohar, al principio del Zohar, vienen las Las letras al Otiot. Kadosh Baruj Hu, sí, como dijimos ya, para pedir que la fuerza de cada uno sea la fuerza más importante de la Metziut. Y al final ya sabemos, primero vino el Taf. Rabino Michan, perdón que lo interrumpa, Sí. puso un queta que no sé si a lo mejor estaba distraído. NMH, ¿qué? ¿Lo puede repetir qué significa eso? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué hay El que? primer pasuk, lo primero que está Lo que escrito arriba. pone, lo que pone todo, NMH, Olam, Beot, Bet, Omnam, Lo, Nibra, Bemidata, Ela, Bejei, No, Bak, todavía no Bedirra. llegué. Voy a No explicar. llegamos. Ok, No ok, llegamos, no ok. llegamos, no llegamos. Estoy dando No, que solamente pensé que introducción había a lo que vamos a explicado eso. estudiar. Sí, sí, voy a explicarlo. Espera. Entonces, Eh, entonces sabemos ya que las letras vinieron al Kadosh Baruj Hu, cada letra vino y le pidió al Kadosh Baruj Hu que la fuerza de esta letra sea la fuerza que gobierna la realidad. Pero empezaron desde el final. El Taf vino primero y después el Shin y después el Reish. Y cada uno hay que aprender ahí. Cada uno pidió y cada uno pidió con su fuerza, que lo vamos a aprender acá, ¿sí? Empezamos con las letras. Pero al final llegó el Bet. Llegó el Bet y el Kadosh Baruj Hu le dijo, qué bien, sí, tenés razón. Contigo voy a crear el mundo. Bet simboliza braja. Entonces, Braja es la cosa más fuerte en la creación que nos da a nosotros la posibilidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Donde las cosas que tienen Braja pertenecen a la Kedusha. Si no tienen Braja, significa que pertenecen al otro lado. Tomá. No hay otra fuerza, no hay otra fuerza para realmente saber si estás en la Kedusha o no. Porque puedes estudiar Torah, pero Ulay no estás estudiando bien. Puedes hacer mitzvot, pero Ulay lo haces para vos mismo. Entonces, la cosa que realmente te da, y vamos a hablar de esto cuando vamos a llegar al Bet, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó ahí? No entró el Aleph, dijo, bueno, ya le diste al Bet. Dijo el Kadosh Baruj Hu, sí, le di a Bet, que empieza la Metziut. Pero es bidyuk la diferencia. Bet solamente empieza. A vos, al Aleph, voy a dar algo más grande, que es Bueno, cómo termina la Metziut, no cómo empieza. Y así dice el Zohar. Ahí con esto es ya el Perush del Sulam de la Bashlag. Dice así, sí, cierto que ya creí el mundo con la letra Bet. En emet shekvar nivra olam baot Bet. Pero creí el mundo con Bet solamente la fuerza de mantener la Metziut. Se llama Katnut. La fuerza de mantener es dar suficiente energía a la gente que pueden vivir, la gente que caminan en el mundo. Tienen ¿Cómo, eh, cómo les el Bejei, Bak? Ah, sí, lo voy a explicar. Primero lo explico, después te voy a Ok, traducir. ok, ok. Que lo dijiste en Entonces, español. Sí. sí, sí. Entonces, primero dijo el Kadosh Baruj Hu, con el Bet le di la fuerza primaria que da vida a la Metziut, que se llama Lekayem et Metziut. Y este Kiyum sí es suficiente para vivir. Por eso dice, Omnam, lo nivra bemidata, si no creí el mundo con el bet, el bchinat vav ktsavot. Vav ktsavot significa los seis de abajo que dijimos, que es Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. ¿Sí? Para vivir necesitas solamente luz del Vak. Vak siempre simboliza Vav ktsavot, que son los firot de abajo, que son solamente katnut chiquito.
es sin Rosh. Rosh es Keter Chochma Bina, es Gar, se llama Gimel Rishonot. Gimel Rishonot es ser grande, pero al principio es Vak, es Bchinat Vak, Bli Rosh, Katnut. Vein Ken. Entonces, todavía las letras faltan el Rosh, faltan Gadlut. El mundo falta Gadlut. Sí, creí el mundo con el Bet, el mundo ya puede existir, qué bien, pero no quiero solamente que el mundo existe, quiero que el mundo se pone más fuerte, más grande, se agrandeza, ¿sí? Se pone con... Ah, porque si no tienen Gadlut, si no tienen Rosh, si no creen, crecen, no pueden Piria Verivia, Purvu. Piria Verivia, ser grande, es poder traer Piria Verivia, ¿cómo se dice? Eh, reprodu- Multiplicación y reproducir. multiplica, Sí. reproducir. Mira, ¿qué dice el Zohar? ¿Cuándo te pasas de ser chico a ser grande? No es en una edad. Puedes seguir hasta los 30, 40 y todavía sos chico. Cuando reproducís, cuando contribuís más al mundo, ahí te pusiste grande. Este, dice el Zohar, no pertenece al Bet. Como dije recién, para existir no tenés que reproducir, ¿sí? Podés solamente vivir como un ser humano. Ah, cuando decidís a casarse, cuando decidís atraer Pirya Verivia físicamente, pero también espiritualmente, ahí te pasaste de ser Katnut, de ser Vak, Vav Ksavod, de ser chico, pasaste a ser Gadlut, Bien. a tener un Rosh, al tener Gar, Gimel Rishonot, ¿ok? Por Ujú. eso dijo el Kadosh Baruj Hu al Aleph, por eso el Aleph es la fuerza que trae Gadlut a todo la Metziut. Gadlut. Ainu, de Hainu, Pchinat Hamochin de Gar. El Mochin es el Shefa, pero no del Vak, del Vav Ktsavot, de las esfirot del abajo, sino del Gar, Gimel Rishonot, Keter Chokma Bina, tres primeros, ¿sí? Esos son los mojín de panim bepanim. Panim bepanim es lo que sabemos de la Dama Rishon. Fue creado Ajor Beajor. Estaba conectado con Javá por la espalda. Por la ¿Qué dijo el espalda. Kadosh Baruj Hu? Quiero cortar a ellos para que puedan conectarse cara a cara, no espalda a espalda. Panim bepanim. Upanim. Y así se pueden holadar, se pueden reproducir. ¿Sí? Una persona para reproducir tiene que estar con una mujer cara a cara. ¿Sí? Entonces, dice el Kadosh Baruj Hu, esta fuerza del Gadlut, esto es Aleph. Y por eso el Aleph no empieza la Torah, sino empieza los 10 mandamientos, que es Gadlut, porque el mundo puede vivir sin la Torah, ¿sí? Puede vivir, los Goim pueden vivir sin Torah. ¿Qué quiere el Kadosh Baruj Hu? Que Am Israel trae el Gadlut al mundo. Lo lleva al mundo al tikkun, no al principio, sino al final. Para eso necesitamos el Aleph. Anoji Hashem Elokeja, que empieza los 10 mandamientos, que simbolizan el Gadlut, que hay que traer a la Metziut del Bet. ¿Ok? ¿Por qué no decimos que se comience con Yud, que es Israel? Porque toda la creación fue, o sea, se entiende que el mundo no puede subsistir sin, ¿Sabes? ¿Sabes? sin el Bet, La, pero sin Israel no sirve, porque para el eso fue escrito profesor, todo. el profesor contesta al alumno, muy buena pregunta, porque cuando contestas una muy buena pregunta, ¿cuándo? Cuando, Cuando el próximo, Los próximos a contestar. sí, la próxima Shekev, ¿cómo se dice? Slide del PowerPoint tiene la respuesta. el- ¿Ok?
Entonces, movemos al próximo slide. Está la Aleph, la Yud. Sí. Entonces, exactamente la pregunta linda de Shmuel, ¿por qué no empieza con Yud? Exactamente por eso el Aleph sí contiene un Yud, dos Yudim, pero no es suficiente para hacer Gadlut. Vamos a ver. Sí, el Yud es la fuerza primaria cuando pones la pluma, ¿sí? Lapicera, lápiz pones, tocas El ya la punto donde página, apoyás. sí, el punto que ya pusiste es el Yud. Entonces realmente empieza todo, ¿no? No, porque el Yud simboliza la luz del Midat Hadin. Yud es 10, es luces muy grandes y ya sabemos que al principio sí, el mundo anterior de nuestros mundos fue creado con Midat Con Hadin, Din. pero al revés, este Din no podía dar vida a los seres humanos que necesitan Rahamim. El Yud pertenece al cielo, pertenece al Kadosh Baruj Hu, sí, los Malachim, Midat Hadin, pero lo que quiere el Aleph decir es nosotros, los seres humanos, los que fueron creados, que son limitados, que tenemos problemas, que tenemos desafíos, nosotros necesitamos juntar el Yud con el Vav y con el Yud de abajo para crear la fuerza que se llama Rahamim, y solo así uno llega al Gadlut que tiene que llegar. Porque si no tiene Rahamim, nosotros caemos, no llegamos al Gar, no podemos llegar al Gadlut. Necesitamos un Sulam. Y este Sulam es el Aleph, que significa, además del Yud, ponemos más cosas que te van a ayudar a llegar al Gadlut. ¿Qué son estas cosas? Primero, Yud, 10, qué lindo. Pero más Vav y más otro Yud, que esto es lo que fue el Aleph, este es lo que es el Aleph, sale Yud Kei Vav 26. Kei. Es Yud Kei Vav Kei. Es para darnos, para entender que el Aleph simboliza Midat HaRachamim. Yud Kei Vav Kei es Rachamim. Y solamente con el Rahamim, con Yud y Vav Kei, vamos a llegar al Gadlut. Sí, Elohim es suficiente para crear el mundo. Sí, Bereshit bara Elohim. Por eso dijo el Kadosh Baruj Hu al Bet. Sí, vas a empezar Bereshit. Pero yo, otra vez digo, necesito que los seres humanos suben. Pero para subir necesitan Rahamim, no Elohim. Necesitan Yud Kei Vav Kei. Por eso el Aleph ya muestra yo soy la fuerza de juntar el din con el rajamim. Otra cosa, y eso es lo más importante, el yud del lado derecha del alef simboliza maim elionim, las aguas de arriba. Y el yud de abajo simboliza maim tachtonim. ¿Qué dice el Midrash? ¿Qué dice? Maim elionim tzohakim. Maim tachtonim bochim. ¿Qué significa? Que sí, todo lo del cielo y las fuerzas de arriba y los ángeles, están tzohakim, están re felices, están con el Kadosh Baruj Hu arriba, con la luz, pero lo que fue creados acá abajo, toda la creación acá, bochim, ¿sí? Lloran, porque están lejos del Kadosh Baruj Hu, porque no ven la luz tan fácil, porque fueron creados afuera de la luz. Esto es el Yud de abajo. Está también metido al revés, ¿sí? Pero el Aleph el Aleph es el Rakia, el Aleph es la fuerza de hacer masaj, el Aleph es la Torah, porque Vav, el Vav que viene y conecta los dos, es la fuerza de conectar, Vav, siempre en el hebreo.
Vav es Vav Sí. Ajibur, la Vav que conecta. Vav, dice la Hazal, que los 10 mandamientos vinieron Vav al Vav, ¿sí? 6 a 6. El tamaño fue 6 amot sobre 6 amot, o 6 tfajim, 6 tfajim. Hay diferentes ideas, pero 6, el tamaño de los lujos de la Torah. Vav simboliza el raquía. Raquía es la fuerza que uno puede poner, que es el masaj, para conectar los de arriba al abajo. Cuando querés, por ejemplo, ¿qué es el masaj? ¿Qué es el raquía? Cuando uno quiere comer, enfrente de él tiene un pedazo de torta, ¿ok? Él viene de arriba, el ser humano viene de un lugar muy alto y la torta es material muy bajo. Si avanza y come la torta como es, bajó de inmediato al Ruhani a ser Gashmi. No, no hay ninguna conexión. Él bajó al nivel de la torta. Si no come la torta no subió a ningún lado. Él se quedó arriba y la torta se quedó en este mundo. ¿Cómo se conecta entre lo material, que es la torta, y lo espiritual, que es el ser humano? Con Ajá. el masaj. El masaj, exactamente. El masaj es que te pones una medida de cálculo, cómo vas a aceptar este material a su cuerpo. ¿Lo vas a aceptar sin hacer ningún cálculo? ¿O te vas a hacer un cálculo? No, quiero comer esta torta para ¿cómo se dice? Matará, Un objetivo más objetivo. alto. Propósito, Sí, propósito, la objetivo. braja, la braja simboliza que pusiste un propósito, ¿sabes? Un plan más alto solamente de comer. La braja es el raquía, porque te paras. Raquía es algo que se para. Te Separa. paraste, te paraste de comer con su deseo de comer. Hiciste un cálculo, no, voy a comer por un objetivo más alto y dijiste la braja. Y la braja conectó a lo espiritual que es el ser humano con la torta que es material. Ahora no dejaste la torta abajo, ni vos bajaste a la torta, sino conectaste con la braja y hiciste la torta parte de avanzar al gadlut. Le pusiste la baba a la torta. ¿Qué pusiste? Le pusiste la baba a la torta. Uniste lo de arriba y Exactamente, lo de abajo. exactamente. Y por eso, Perdón, y también se entiende que hacemos Elohim, la misma letra que es Elohim, es Yud Keh Vav Keh, es increíble. sí, exactamente. ¿Y por qué te digo que es tan importante? Porque al final nosotros siempre podemos vivir bien, vivir, existir, pero no podemos llegar al Gadlut si no aprendemos cómo conectar lo material a lo espiritual. El mundo este busca ya 6.000 años. ¿Cómo? Ya sabemos. En el oeste se fueron lejos con lo material. Ya no, ni tratan de conectar lo espiritual. Al este, al revés, hicieron mucho con las cosas espirituales, ¿sí? Yoga, qué sé yo. Desconectado. Desconectado, sí. No, el Aleph simboliza conexión con los dos extremos, ¿sí? Por eso dijimos que el Aleph pertenece no a calor ni a frío, sino en el medio. Tampoco no es la cabeza y no es las piernas, sino el cuerpo, porque esto simboliza la fuerza que conecta, no solamente que está en el medio, sino conecta los dos extremos, ¿ok? Y solamente así se puede llegar al Aleph. Aleph viene de la palabra Alafja Jochma, dice en Eyov. Alafja es te voy a enseñar. Le Aleph en hebreo es Es enseñar. entrenar, enseñar, le Aleph a alguien. Entonces, hay que aprender. Existir, el Bet, no tenés que aprender nada, existís. Para llegar al Gadlut, para subir, para poder reproducir,
tenés que aprender. Aleph también viene no solamente del alufo shel olam, sino también viene de le alef, a alafja jochma. Esto ya hace falta estudiar. ¿Estudiar qué? Ya sabemos, estudiar la Torah, el Vav, estudiar Rakia, estudiar cómo manejarte en el mundo. ¿Ok? Dice el Rav Ashlag en el libro de Shamati. Ahí hay ¿sabes? Un mamar, ¿cómo se dice mamar? Escrito. Un dicho, un Sí. dicho, Sí, No, no es es un un dicho, es escrito. más Es grande, un sí, es escrito. 2, 3 páginas, un dicho, sí. Escrito, escrito. sí. Dice así, antes que sentís el galut, no podés llegar a la geula. No hay forma de llegar a la geula si no pasás por galut. Y cuando caminas con Bisman Sholchim en estos Memtet Shearim, 49 Shearim del Tumá Portones. y de la Tahara, pero de la Tumá, se sienta el Galut. Y cuando llegan al Shar Nun, ¿sí? Al final, al 50, ahí es cuando el Kadosh Baruj Hu, Goel Galut, se pone Geulá. Ve'en La Chiluk. Aleph es la que Sí, transforma. es la única cosa que hace diferencia entre Galut y Geulá, es Golá y Geulá, es el Aleph. En Hiluk ben Golá le Geulá, el Aleph. ¿Qué significa? Gente, significa que la energía que sentís cuando estás en la Geulá es la energía que acumulaste en el Galut. No es como si dejas todo el Galut y estás en otro lugar. No, la base, la energía, todo lo que podés sentir en la Geulá está solo lo que acumulaste en el Galut. Es como traer el aceite para prender el fuego. No hay fuego si no preparaste antes mucho aceite. El aceite es el Galut, es cuando te sentís lejos, cuando te sentís Golá. Y ahí puede venir el Aleph sobre esto y decir, todo el galut que sentiste, ahora si te doy el Aleph, lo vas a apreciar. La gen, Gama Galut, por eso también el galut, si el ser humano no me sigue, no lo internaliza, ¿sabes? Sí, hasta Como hay acá. que, sí, la sig, si no lo sentís bien, vas a faltar en la Geulá. Porque la única diferencia es poner este Aleph, que es llevar el galut, llevar esta torta, y ahora poner la fuerza de convertirlo con el Aleph a algo del galut. Pero si al principio no tenés ni torta, no podés llegar a algo más alto, te quedas solamente viviendo ¿Cómo, de algo. ¿Ok? cómo se explica a Adama Rishon que su matara no era el galut y para eso fue creado? El galut fue una consecuencia a algo que hiciste mal. Adama Rishon, si no hubiera comido el fruto prohibido, no hubiera entrado en Matzav Galut. Pues te voy a enseñar algo nuevo, Baruch Hashem Shmuel. Dice el Midrash sobre el pasuk del Teilim Samech Vav. Nora alila al bnei Adam. ¿Qué significa Norá alilá al Bnei Adam? Que hay un cuento muy fuerte, muy norá sobre el ser humano. ¿Qué es este cuento? Dice el Midrash, el cuento es que Shal Kadosh Baruj Hu escribió el libro y en el libro que escribió el Adam Rishon tenía que caer. Voy a El caer. plan fue que tenía que caer. Esto es el plan. Esto ni es el Kabbalah, es el Midrash. Norá alilá al Bnei Adam. Shebata al Adam Arishon be'alilá. ¿Qué es alilá? Un cuento que ya estaba escrito. Bata al Adam Arishon be'alilá. Sheachet muhan merosh. Que todo el mundo fue creado, que el ser humano no va a poder mantenerse y va a comer del Etzadat. Y toda la creación es al final, al principio, para que se cae y del caer se sube más alto.
porque si no se iba a caer, iba a quedar estático en el mismo lugar, no va a poder subir. Por eso, te enseño un poco algo, Shmuel. El Galut es parte del plan Bien, divino de la Metziut. Y es lo que dice acá la Bashlag. Solamente con el Galut puedes llegar a traer energía más alta para subir. Si no tenés esta energía del principio, estás en Gan Eden sin energía, sin más energía, te no llega, sube. te quedas lo mismo. Por eso dice O la podemos Kabbalah. explicar, porque también es difícil entender eso, Sí, de como dijiste en clases anteriores, que toda la matara era que en Shabbat iba a comer y se iba a completar esa falta, porque sí, no podemos decir, si no, no hay una acusación contra Amarrishon. O sea, aparte, yo sé que hay sí, libre albedrío, pero hay una acusación. sí, Significa que algo hizo sí, mal. sí. Por eso dice el Baal Shem Tov, Shmuel, Hachet hu haonesh hu hatikun. Mira qué dice el Baal Shem Tov. No dice, después del Het hay un onesh, después del onesh hay un tikun. No, no, no. Dice el Baal Shem Tov, Hachet hu haonesh, no hace falta un onesh después. El Het es el onesh. Hu hatikun, pero también el onesh es el El tikun. ticún. Entonces hay que entrar un poco más alto para entender que hay formas como el Kadosh Baruj Hu actúa con nosotros que son más altos de lo que pensábamos cuando éramos chiquitos. El Het es parte del plan. No hay una acusación a la Dama Rishon realmente, dice la Kabbalah, porque como dije recién, Damidrash, Bata alav be'alila, ahora que se cayó, tiene que seguir adelante y entender, ok, lo que pasó fue el plan, ahora qué hago con lo que pasó. Ah, tengo que subir de vuelta. Ah, tengo que hacer chuvá, tengo, muy bien, hacer todo lo que tenés. Pero si te empezás a preguntar cómo fue Bejlal el plan con esta cosa, ahí es cuando te quedas un poco confundido. No, el plan, no hay acusación, el libre albedrío, escucha, Shmuel, ya me parece que Jaime sabe esto, el libre albedrío al final, dice la Kabbalah, es Por el camino. solamente en el camino, ¿cuánto tiempo te va a durar llegar al final del plan del Kadosh Baruj Hu? Si agarras el camino largo o agarras el camino corto. Que el Ketzev, ¿sabes? El Ketzev es lo que vos decidís. No hay ninguna decisión otra, porque todos caímos, todos tenemos que pasar el Galut, todos tenemos al final que llegar a la Geulah, nadie puede no llegar, pero la pregunta, cada uno decide si va a hacer los deberes muy rápido y llegar al primero al clase y terminar primero, o no va a hacer los deberes y va a tener Sí, que tener onesh ¿entendés? sí hay más de que alguien no llegue al Galut, a la Geulá, perdón. Lo No vimos hay, en Israel, bajamos y Malu ben Israel benet Misraim. sí, Lo Galú. no significa que nos llegan, sino que, como recién dije, agarraron el camino más largo. Tienen que volver en otro Gilgul y otro Gilgul y bajan ellos mismos solos a Mitzrayim para salir de Mitzrayim. No vamos a entrar ahora, pero al Pero revés. sí llegan al final a la Geulá. Sí, solamente que ellos eligieron un camino más largo, ¿ok? Sin saber. Y tienen que volver. Ahora, para terminar esto, por eso O el sea, en Aleph, realidad, esos son en realidad lo que tiene que ver con las siete inferiores. sí, exactamente. Esto es Bidyuk, la razón que fueron creados los siete de abajo, Bidyuk, inferiores. Ahora, para terminar todo, Aleph entonces simboliza todo este camino. ¿Qué significa? Primero simboliza la palabra Ofel. Ofel parece también en la Torá. Ofel es cuando salís a la mañana y ves, sabes, nubes, no ves bien. ¿Cómo se dice Ofel en castellano? Eh, ves todo con nubes cuando Sí, salís. nublado. Sí, esto es Ofel. Estás confundido, estás en el galut. Esto es primero la palabra Aleph, empieza con Ofel. Después
conectaste al Aleph, que es el Kadosh Baruj Hu, donde empezás a aprender, como dijimos, el Aleph es Alufo Shel Olam, pero también es Alfa Jochma. Empezás a moverse del Ofel, que es, ¿sabes? Bilbul, que es confusión, Ofel, mudas a Aleph. Y al final llegas a ver cómo fue todo lo que pasaste fue para Pele, llegar a la Geulá. Esto es Pele. Pele, Pele simboliza en la Kabbalah el Keter. El Keter es lo más alto, se llama Pele. También las letras del Aleph. Así que empezás con Ofel, mudas a Aleph y llegas al Pele, que es Gadlut. Aleph es Keter, es Gadlut, no llegar, no solamente quedar en Katnut. ¿Ok? Eso, esto fue un poco sobre Aleph. Hazak Baruch. Y Bezrat Hashem, en la próxima ya también seguimos con otras, con el Maim Bezrat Hashem. ¿Ok? Un detalle a lo que dijo antes Shmuel sobre que Elohim tenía Aleph 26. Ujú, ujú. Si reemplazamos 26 más 85 del resto de las letras, es Aleph, 111. Ah, Efe. No es Efe. Aleph, Yud-Kei sí. Vav-Kei, no es Elohim, solamente es Aleph. Muy bien, muy bien. O sea, que es uno, Hashem Es Echad. uno, no hay más nada que eso. Es el Shema Israel, Shema Israel, Hashem, que no, Hashem Echad. Ujú. Llegaste al Sí, Echad. si llegaste al Basov. Exacto. Ejad, llegaste al Gadlut. Si vivís y Havaya dijimos que Yud-Kei Vav-Kei simboliza lo más alto, Ove. Cuando ya no estás metido en lo que te pasó en el pasado, ya no tenés ya estás con el Kadosh Baruj Hu ahora, vivís con él ahora, ¿ok? La verdad, dicen que la generación lo más difícil para ellos es estar presente. Por eso hablan mucho de mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Ya están metidos en tantas distracciones que uno no sabe estar en el momento Presente. presente. Entonces esto es Shemavaya, ¿sí? Mm. Bueno, queridos, Shabbat Muchísimas Oh, Shalom, gracias. Hazak Shorotovot, Baruch. de Shabbat nada, chao, Shalom, chao. Chodesh Tov Shabbat לכולכם. Shalom Jodesh Umeach, Tov. Chodesh Tov.